Bueno, les damos cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy de Juan Carlos Polanco y Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, bendiciones, buenas tardes a todos, gracias Jorge, un día más, día lunes, aquí comenzando con todo el ánimo, con toda la energía, digamos, esta semana productiva, esta semana aquellas personas, mandar un saludo a aquellas personas que están trabajando en estos momentos, se toman un tiempito para escuchar, se toman un tiempito para reflexionar quizás, y ahí luchar con la conciencia, entonces estamos ahí como no, pero sí, no, pero no, ahí peleando. Entonces, de verdad le damos las gracias por todo, por la paciencia que han tenido, de verdad, por estar aquí con nosotros. Como hemos estado durante estos días, hemos estado hablando acerca de un libro más que libro, es como una cartilla, digamos, son como 50 páginas más o menos, 48 páginas que tiene en total el libro. Se llama En busca de la República Hebrea, escrito por el señor Stephen McDowell y Mark Belize. Ellos dos son personas, son eruditos en el tema del gobierno civil, en el tema del gobierno bíblico, cómo Dios espera que nosotros formemos civil sociedad, cómo espera que nosotros creemos civilización y todo eso. Entonces, este libro, En busca de la República Hebrea, ha sido una herramienta fundamental para nosotros a la hora de sacar conclusiones lo más acertada bíblicamente posible. Entonces, aquí estamos y hoy vamos a avanzar ya estamos casi a la mitad. Entonces, hoy día vamos a avanzar, pero antes le damos la bienvenida a nuestra codirectora, a la señora Alba Patricia, desde Cali, ¿cierto? ¿Cómo está, señora Alba? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Aquí deseosa de poder continuar aportando un poquito y aprendiendo también mucho acerca de estos principios fundamentales de lo que es una república, con el deseo de poderlos compartir con todos ustedes. Así es, señora Alba. Entonces, bueno, ya no ocupamos más tiempo, vamos a continuar. Como bien dije hace un rato, ya estamos casi en la mitad de este librito, de esta cartilla, digamos. Vamos en el capítulo 4, ¿cierto? El capítulo uno vimos que el pueblo clama por libertad, pero no sabemos qué es lo que es libertad, no sabemos qué es lo que es república. El capítulo 2 vimos cuáles son los marcos. Capítulo 3 qué es la república, cómo se origina y todo eso, cómo se fue creando a lo largo del tiempo. Pasamos por Grecia y Roma, pasamos por la República Hebrea, pasamos por la Reforma, por la Ilustración, por los Estados Unidos, por ahí pasamos por un montón de etapas que fueron agregándole más y más, podríamos decirle como sazón, a lo que hoy en día conocemos como república, una república cristiana verdadera, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 4 hoy en día, vamos a estar viendo los fundamentos esenciales de la república. ¿Por qué? Porque aquí los autores comienzan diciendo de que no importa que la ley sea buena, lo importante es que las personas, los individuos sean buenos, ¿cierto? Entonces aquí dice, aunque la estructura de un gobierno sea buena, no será suficiente, ya que buenos gobiernos en manos corruptas no pueden hacer nada bueno, ¿cierto? Entonces de nada sirve nosotros como sociedad reunirnos y decir, vamos a copiar una estructura de gobierno como la que tiene Estados Unidos. Perfecto, y copiamos todo, tal cual, la ley, copiamos la constitución, copiamos todo, pero si nosotros no somos cristianos, no somos temerosos de Dios y no somos capaces o con el carácter, digamos, de hacer cumplir ese tipo de ley, ese tipo de gobierno, de nada va a servir, ¿cierto? Vamos a hacer lo posible por cambiarla para acomodarla a como a nosotros nos convenga, ¿cierto? Entonces, son principios que los que vamos a ver son principios que van más ligados al carácter interno del hombre, porque si las personas son buenas, los gobiernos van a ser buenos, ¿cierto? Entonces aquí dice, los siguientes principios que veremos deben ser parte de la vida de las personas. Después de todo, son las personas las que hacen que los gobiernos funcionen, ¿cierto? Entonces vamos con el primero. El primero es, yo creo que es la piedra angular de todo
de todo tipo de estructura en sí. Debe ser como una de las bases sólidas por las cuales la sociedad debe constituirse. Y nuestra codirectora Alba nos va a ir guiando durante esta parte. Dele, puede. Ok. Bueno, tenemos el principio de la individualidad. El principio de individualidad revela que cada persona es creada por Dios, que es única y distinta. En la palabra de Dios, en Génesis 1:27, vemos que dice, y creó el hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que hace que seamos individuos semejantes todos a Dios y por lo tanto tengamos el mismo valor por ser criaturas de Dios. Cada uno tiene una existencia bien definida con talentos y habilidades. Los hombres son semejantes en muchas formas, es decir, que hay humanidad en la raza humana. Sin Disculpe, embargo, es unidad, bueno, perdón. hay semejanza, ¿no? En todos los seres humanos. Es la parte que estamos semejantes, en que somos eh, tenemos cosas semejantes como individuos en nuestro cuerpo humano, todos tenemos un corazón, bueno, un hígado, todos tenemos voluntad, inteligencia, un nivel de inteligencia, capacidad para tomar decisiones, etc. Eso es lo que hace que seamos iguales ante Dios. Sin embargo, no existen dos personas iguales en toda la creación. En toda la creación de los que han existido antes, los que estamos ahora y los que vendrán después, jamás encontraremos dos personas iguales. Tenemos características internas y externas que nos hacen únicos, diferentes y especiales. Características como la huella dactilar, el tono de la voz, el diseño del iris, del nervio óptico que se usa inclusive en los sistemas de seguridad actuales, se usa para claves, porque para abrir o para cerrar o para aperturar programas, el diseño del nervio óptico, porque ya la ciencia lo tiene claro, no existen dos nervios ópticos iguales en toda la humanidad, en toda la creación. Nos hace distintos y únicos. El hombre es creado por Dios con existencia única, tiene un valor independiente, es decir, su valor no depende de sus habilidades o su contribución al Estado. El hombre es de gran valor, por esta razón el Estado debe servir al hombre y no al revés. Esta premisa de saber y entender que los hombres son iguales ante Dios, no existió nunca antes de la cosmovisión judeocristiana en otra civilización, en otro imperio o en otra parte de la humanidad. Incluso esa creencia de que los hombres no eran iguales es lo que hizo que fracasaran los intentos de democracia en otras partes del mundo, es lo que hizo que no existiese una república verdadera, porque consideraban que había diferencia entre los seres humanos. Unos nacían plebeyos y otros nacían de sangre azul y no era posible como acceder de un lado al otro de esa pirámide. Entonces, esta concepción de que somos iguales ante Dios debe ser también para que seamos iguales ante la ley. Todos los hombres son iguales ante la ley y los estados existen para cuidar los derechos fundamentales que Dios nos da. Un gobierno libre mantendrá mucho énfasis entre la unidad y la diversidad, mantendrá un equilibrio entre la unidad y la diversidad. ¿Por qué? Porque aquí radica el límite entre una anarquía y una tiranía. Perdón que ahí tengo un ruido al fondo, les dio por golpear a esta hora. Sí, no, se escucha bien, no se preocupe. Se siente el Ok, ruido, pero se escucha, su voz se escucha muy bien. bueno, muchas gracias. Mucho énfasis en el individuo, o sea, en la diferencia, conduce a un gobierno humanista, en consecuencia a la anarquía, ¿cierto? Porque todos estarán pensando en que cada uno es diferente y ese énfasis hace que se conduzca a la anarquía. Y mucho énfasis en la unidad conduce al estatismo, por consecuencia de la tiranía. ¿Por qué? Porque un grupo de personas tratando a la gente en manera de unidad de grupo, los van a uniformar y de allí viene el pensamiento comunista, porque les dan igualdad de derechos ante la propiedad también. Y vemos que eso no es así. Bíblicamente nosotros somos iguales ante la ley y tenemos un valor
inalienable dado por Dios, porque somos creados a imagen y semejanza suya. Pero este valor, esta igualdad no es entre los seres humanos respecto a sus dones, talentos, pensamientos, opiniones. Somos diferentes en esto y somos diferentes en la forma en la que trabajamos y tenemos derechos diferentes en cuanto a la propiedad porque esta depende del trabajo de cada persona. Así es importante este principio. Si nosotros, por ejemplo, vemos, porque hay muchos cristianos izquierdosos, gente de izquierda que defiende el estatismo, defiende el socialismo, que se va a la Biblia y siempre pone como ejemplo Hechos 3, si mal no me equivoco, que es Sí, cuando los primeros cristianos renunciaban a sus posesiones y las daban en pos del beneficio del crecimiento de la iglesia primitiva. Entonces, muchos dicen eso, ¿no? Que eso era una sociedad comunistas, así, así tienen que vivir los socialistas y nada. Entonces, es importante porque mire cómo el límite, ¿ve? Cómo se confunde ese tipo de situaciones, de aspectos y todo eso. Ese tipo de personas, los que estaban regalando todo, eran personas que, para comenzar, eran libres de conciencia, o sea, estaban en su libertad de hacer lo que quisieran con su propiedad. De ahí también está el versículo de Ananías y de Zafira, ¿cierto? Con su esposa, que ellos vendieron su propiedad, le quisieron mentir a Pedro, y Pedro les dijo, ¿por qué mintieron? O sea, ¿por qué hacen esto? Fácilmente pudieron haber dicho, es suyo, nadie aquí le está quitando las cosas, ¿cierto? Entonces, claro, se ve que pagaron un precio, pagaron con su vida por haber querido hacerse notar de que dieron todo, y la cosa no es así, no debe haber una manipulación de conciencia. Ese es un claro ejemplo de que Dios no apela en su iglesia, no apela a la manipulación de conciencia, ni al robo, de todo ese tipo de cosas en sí. Las personas que estaban dándolo estaban siendo guiadas directamente por el Espíritu Santo en un acto de generosidad pura, renunciaban a todas sus posesiones y daban su ganancia en pos del crecimiento de la iglesia en sí. No había ni un Estado controlando cuánta plata ganaba cada persona. Pedro no estaba con gente armada quitándole a la fuerza a través de impuestos o algo a la gente. No había manipulación de conciencia, no se estaba manipulando los medios ni nada de eso. Era gente a través de una generosidad pura. O sea, estamos hablando de eso. En Chile pasó una vez, en el año 62 por ahí, fue un avivamiento que hubo por la iglesia pentecostal. En Chile, la iglesia pentecostal fue la que hizo un avivamiento en Chile. Si usted se pasea por las calles de Santiago, siempre va a encontrar en las esquinas, la iglesia pentecostal es buena para salir con parlantes y con micrófonos, y pueden haber 35 grados de calor, y ellos con su trajecito, con la Biblia y predicándole a la gente ahí, llamando al arrepentimiento, llamando a que busquen de Jesús y todo eso. Ese tipo de reuniones en las esquinas crearon en el año 60 un avivamiento en Chile a tal punto de que hubo mucha gente regalando casas, gente regalando carros, gente regalando posesiones de valor para ofrendar, para dárselo al hermano, al prójimo, y fue algo meramente movido por la generosidad, por el Espíritu Santo, no era algo, el gobierno no estaba haciendo nada de eso, ¿cierto? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con organizaciones voluntarias, tales como la Teletón en Chile. El caso de la Teletón es un caso, siempre yo lo pongo de ejemplo, porque la Teletón en Chile es una organización famosísima a tal punto de que los mayores profesionales, estamos hablando de aquellos que se gradúan de la universidad más prestigiosa de Chile, su anhelo es trabajar en la Teletón, los terapeutas y todo ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque son buenos sueldos, son buenas máquinas, el servicio es espectacular. Yo lo digo por experiencia cercana que tengo no un familiar, sino un conocido en Chile que es discapacitado, y la Teletón lo va a recoger en bus, lo va a buscar, tienen carros especiales para la silla de ruedas, o sea, es una maravilla, es una maravilla. Y la izquierda odia ese tipo de institución, ¿por qué?
porque es una institución que se maneja a través del mundo privado, a través de ofrenda. La gente llega los días de la Teletón y la gente junta plata un año entero y se la va a dar y se la ofrenda a ellos. Entonces, la izquierda no quiere eso, quiere que el Estado controle la Teletón y bajo el eslogan de que la caridad no sea, no, que la salud no sea sinónimo de caridad, como que si la caridad fuera algo malo. Ellos quieren demonizar la caridad, pero la caridad es algo bueno, es algo guiado por el Espíritu Santo, un acto de generosidad. Señor Sí, Alba. quería contarles, ayer vi precisamente una película acerca de este tema. Hay una fundación, hay una organización, no es una fundación, es una organización civil que la inició un pastor norteamericano en Colorado, Golden, Colorado. Allí ellos se llaman Sé un instrumento y precisamente es un grupo de personas que se unieron con un fin. Había un parque de estos campers donde viven personas de escasos recursos que tenían que cumplir con una serie de requisitos de barrer, de cambiar sus techos, de organizar sus aires, de cosas de seguridad y de limpieza para poder que continuaran allí si no iban a ser desalojados. Y la comunidad, bueno, el cuidador preocupado fue y manifestó esto y el pastor convocó a la comunidad, venga, vamos a ayudarles, trabajemos entre todos. Y unos donaron, bueno, se hizo un movimiento muy grande y algunas personas pues no estaban interesadas en ello, pusieron todos los traspiés del mundo, pero al final esa organización se consolidó y ese es un movimiento que hasta el día de hoy existe y ellos lo que hacen es ayudar a las comunidades, a los barrios, a los lugares donde existe un problema o donde hay una tragedia. Ellos van, son ciudadanos que simplemente aportan su tiempo o sus propias herramientas, las llevan para trabajar, o algunos dueños de ferreterías o que tienen, bueno, recursos, dan sus dineros para poder comprar los elementos para reparar, reconstruir, levantar, limpiar, bueno, hacer esta cantidad de cosas. Entonces son ejemplos de que sí se puede sin la intervención del Estado, se puede trabajar en comunidad haciendo esto por compasión, por misericordia, por caridad y sacar adelante las comunidades sin que haya intervención del Estado. Así es, entonces es importante esto, si nosotros queremos, como dijo usted, Alba, al principio, si nosotros queremos sentar la base de una democracia, de una república tal cual como es, debemos tener claro y partir como esta base de que el individuo, todos, independiente de color de raza, de color de piel, estatura, orientación, lo que sea, somos iguales ante el ojo de Dios, tenemos el mismo valor, ¿cierto? John Locke también lo habla igual, es un estado, el estado de naturaleza es un estado de perfecta igualdad y de perfecta libertad. Si yo no entiendo eso, aunque quiera crear una constitución lo más bíblica posible, si yo no tengo este fundamento plantado, digamos, en mi conciencia y en mi corazón, van a resultar las cosas malas. Como usted dijo, se intentó hacer en Roma, se intentó hacer en Grecia, se intentó hacer en muchas partes y las consecuencias fueron devastadoras porque una fue muy tirada para el estatismo, otra fue muy tirada para el humanismo y terminaron en situaciones muy lamentables históricamente, ¿cierto? Entonces es importante que todos somos únicos, no somos un número, un código de barra, ¿cierto? No somos un run, un pin, no somos eso, somos individuos. Es por eso que eh, a la izquierda le hace, como por ejemplo ahora en el caso de Chile, que hace poco, el 11 de septiembre, se conmemoró 51 años del golpe de Estado en Chile. Entonces, claro, los comunistas en Chile se desgarraban prendas por Pinochet, pero son los mismos que se quedan callados por las violaciones de derechos humanos en Cuba y en Venezuela. ¿Por qué? Porque su filosofía es materialista a tal punto de que nosotros los seres humanos somos una masa, un bulto de masa de células que ellos pueden moldear al gusto de ellos para obtener sus beneficios. Es por eso que les molesta la violación de derechos humanos por parte de los opositores de la derecha, pero cuando la izquierda está violando derechos humanos, ellos se quedan calladitos. ¿Por qué? Porque mientras se están violando derechos humanos, están llegando al objetivo que ellos quieren. A ellos no les importa el individuo, les importa su cometido. Entonces, no debemos ver a la sociedad de esa manera, porque si lo hacemos de esa manera, vamos a ser unos tiranos, a ser unos anarquistas,
y vamos a ver al humano como alguien superior o como alguien inferior a nosotros, a otro individuo, y vamos a terminar subyugándolo, eh, apresándolo por cualquier cosa, por querer yo lograr algo. Entonces, esta base, la individualidad, es importante, es una de las más importantes, digamos, una piedra angular tiene que ser para la formar de una república. Entonces, vamos con el segundo. El segundo es el autogobierno. Aquí está, autogobierno. ¿Cierto? Entonces aquí dice, hoy en día, en nuestro consciente la palabra gobierno está relacionado directamente con el gobierno civil, ¿cierto? Y es que esta palabra significa dirección, regulación, control y restricción. Pero esta esfera puede ser dividida en gobiernos internos y externos, ¿cierto? No solamente tienen que ser el gobierno civil, el gobierno hay en todos lados, en un hogar, en todos lados hay gobierno, en una iglesia, todo necesita ser regulado, todo necesita ser direccionado. Cuando Dios nos puso, puso a Adán y Eva en el huerto, les dio dirección, les dio regulación, les dio control y les dio restricción hasta dónde tenían que llegar, qué es lo que tenían que hacer, los direccionó, o sea, les dio un gobierno, pero no les puso nada escrito, o sea, no había ni una ley civil, no había ni un gobierno civil. Entonces, ¿en dónde estaba el gobierno de ellos? Estaba en el interior, ¿cierto? Ellos tenían autogobierno, gobierno interior, ¿cierto? Dice, otro nombre para el gobierno interno es autogobierno. Y es que todo gobierno comienza en el corazón del hombre. Es ahí donde se debe hacer el verdadero cambio, ¿cierto? Si nosotros queremos combatir el crimen, no debemos crear más cárceles, no debemos crear nada. Debemos dar a conocer a la gente a nuestro Señor Jesucristo, que la gente se arrepiente. Si la gente cambia su corazón, cambia la conducta en sí, cambia todo lo externo, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Entonces aquí dice, este debe tener la habilidad de gobernar su conciencia. Cuando digo este, me refiero a nosotros, al individuo, debe tener la habilidad de gobernar su conciencia, voluntad, carácter, pensamientos, ideas, convicciones, motivaciones, actitudes y deseos. Yo tengo un caso cercano de un amigo misionero que estaba en Suiza y estaba tomando un tren y él tenía un bolso de cuero, un bolsito así como de estos donde guardan tipo paleta, todo. Los que conocen la marca Vélez van a saber cuánto cuesta un bolso de eso, de cuero, bien bonito, un cuero café lustrado, hermoso. Y ahí en ese bolso tenía su Biblia, tenía su computador, tenía su teléfono, su cargador, tenía todo lo que en ese momento le era de más valor, junto con el bolso, que solamente el bolso, imagínense un bolso Vélez, cuánto cuesta. Entonces a esta persona, a este amigo mío, se le quedó el bolso en el metro, y en el tren, y se bajó, y se lo olvidó. ¿Qué haría yo aquí en Colombia si me queda esto, por ejemplo, en un metro línea en Colombia? Yo no me estreso, digo, ya, olvídate, perdiste todo, no me voy a estresar. ¿Qué fue lo que pasó allá? Este hombre llegó a la estación, comunicó con el señor, con el centro de mando que había ahí, el centro de mando comunicó con el tren, y el chofer del tren dijo, sí, efectivamente aquí un señor, el último señor que se bajó, descubrió que había un bolso y me lo vino a dejar. Y dijo, ¿qué hay dentro? Dijo, hay una Biblia, hay un computador, ahí estaba todo, ni siquiera habían abierto el bolso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El tren que venía de vuelta se lo pasaron a él, mi compañero esperó una media hora, unos 20 minutos ahí, y se lo entregaron así tal cual. Entonces, llegar a tener una sociedad así, autogobernada, o sea, que uno vea algo y que no haya la corrupción en tu corazón de querer decir, apenas se dé vuelta, lo recojo. Se le cayó, uy, mira, a la señora se le cayó un billete de 20.000 pesos, apenas siga caminando, lo piso y me lo dejo para mí. O sea, somos así. O sea, entonces, el verdadero cambio de conducta tiene que ser en el corazón del individuo, en los pensamientos, en el carácter, en la voluntad, no de manera externa. No es una solución sana, digamos, aunque sí es una solución, no es una solución sana, que tengamos a un policía al lado de nosotros vigilando cada uno de los movimientos que hacemos. Debemos tener el autogobierno necesario para poder decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y decidir hacer lo bueno, ¿cierto? Si hacemos eso de manera voluntaria, no vamos a tener que tener ni un gobierno externo encima de nosotros pisoteando. Entonces, de la forma que un hombre se gobierna,
de manera interna afectará sus acciones externas, ¿cierto? La conducta, la forma de hablar, el uso de la propiedad, todo, hasta la forma de legislar. Un hombre que se gobierna bien, tiene carácter, legisla de buena manera. Un hombre que no se gobierna, que lo único que piensa es en los placeres, en las mujeres, en los vicios, en todo, imagínense cómo legislará esa persona. Entonces debemos estar claros de eso. Hice un pequeño dibujito para verlo un poquito más fácil, ¿cierto? Aquí la raya, el círculo negro, dice es el gobierno total requerido constantemente, ¿cierto? La parte roja es el gobierno externo y la parte azul es el gobierno interno, ¿cierto? Aquí hay un individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos poco gobierno interno? ¿Cierto? Dice aquí, gobierno externo. Aquellos que no les interesa ser gobernados de manera voluntaria bajo la ley de Dios necesitarán un gobierno externo que los controle. Algunos ejemplos son un ladrón que no tiene autocontrol a la hora de la propiedad privada o simplemente un niño que se porta de manera desobediente. Entonces puse estos dos ejemplos, pero ambos necesitan un gobierno externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al primer dibujo. El gobierno interno y el gobierno externo, el gobierno interno y el gobierno externo siempre están jugando, siempre están interactuando, están así, crecen, se achican, crecen, pero nunca dejan espacios vacíos. O sea, de que en caso de que mi gobierno interno se achique, el gobierno externo no va a quedar del mismo tamaño, el gobierno externo va a crecer. Entonces, nunca van a quedar espacios vacíos, nunca va a haber un tercer color acá. Siempre gobierno interno y gobierno externo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo se achica el gobierno interno de la persona y cómo necesita gobierno externo, ¿cierto? Necesita mucha vigilancia, mucho control, que lo que esté, quizás que esté preso, que esté encerrado, eh, que esté, digamos, controlado completamente, vigilado, ¿cierto? Una persona que necesita gobierno externo. Ahora, miren el gobierno interno. Cuando cada uno es gobernado por Jesús en amor, no hay la necesidad de que un gobierno externo te controle, ya que tus acciones son para bendecir a los demás y para el avance del cuidado y el cuidado de la sociedad. Entonces, fíjense cómo creció tu gobierno interno a tal punto de que el gobierno externo se hizo poquito, poquito, poquito. Eso es lo que pasa en los casos de mi amigo en Suiza, ¿cierto? No es necesario tener un guardia de seguridad en el metro, no es necesario tener un policía, no es necesario tener nada. Lo único que hizo falta fue comunicar de que había un bolso ahí en el metro y listo. O sea, imagínense, o sea, ese es el anhelo de cualquier persona de buen vivir, que vive de una manera sana, en llegar a ese punto, que su país llegue a ese punto de querer decir, ay, se me quedó algo de valor en una buseta o en algo. Ah, no, tranquilo, no se preocupe, a la vuelta bajamos y se lo entregamos. Uf, una maravilla. O sea, uno aquí en Chile, en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, donde sea, se le pierde algo y ya ni siquiera, yo ni siquiera me estreso, digo, ya, lo perdí, lo di por perdido, ya no, es que de buenas aquella persona que lo encontró. Gracias también a las redes sociales que muchas personas de buen corazón, en el caso, por ejemplo, yo he visto en el caso de personas que se le pierde la cartera a veces con dinero, con mucho dinero, a veces con la cédula, con todo, y estas personas suben la cédula a sus redes sociales y dicen, mire, encontré esta cartera, tiene tanta plata, tiene talento, por favor, quiero encontrar al dueño. Y entre todos encuentran al dueño en redes sociales a tal punto de que puede recuperar su pertenencia. O sea, hay gente aún que aún se autogobierna, ¿cierto? Pero por lo general, siempre este tipo de gobiernos que apelan a la izquierda, digamos, siempre van a querer controlarnos más, tenernos bien controlados. Es por eso que están desmoronando moralmente a la juventud, están quitándole responsabilidades a los padres para con los hijos, están quitándole responsabilidad a los hijos para con sus padres ancianos. ¿Por qué? Porque el gobierno, mientras más se encargue de todo eso, más control va a tener sobre la sociedad. Somos nosotros los encargados de alimentar al pobre, somos nosotros los encargados de educar a nuestros hijos, somos nosotros los encargados de honrar a nuestros padres cuando están ancianos. Debemos cuidarlos, debemos alimentarlos, darle techo, darle todo. O sea, entre los hermanos nos reunimos y si tenemos la posibilidad de mantenerlos en un lugar digno a nuestros ancianos, lo hacemos. Así le vamos a dar poco espacio
a que venga un político populista y diga, voten por mí y yo doy todo gratis, doy todo esto gratis, todo esto gratis. Nada es gratis. Todo tiene un precio y el precio que hoy en día se está pagando es libertad. Entonces, el autogobierno es importante para poder tener una sociedad sana y buena, ¿cierto? Un gobierno efectivo funciona cuando un individuo aprende a gobernarse a sí mismo, ¿cierto? Mientras más gobierno interno tengan, menos gobierno externo necesitarás, ¿cierto? Entonces, haciendo un repaso, obviamente faltan muchos más Fundamentos. fundamentos, digamos, pero estos dos, individualidad, el ser humano es creado único, irrepetible, con un valor esencial ante los ojos de Dios, debemos tener eso como base gubernamental, civil, escribir eso, y el otro es el autogobierno, o sea, todas las instituciones que Dios creó de manera sagrada, gobierno, familia, iglesia, todo funciona bajo el precepto del autogobierno. Las personas se deben autogobernar. Todas funcionan bajo estos dos preceptos. Entonces, son los más importantes, digamos. Ya el resto vamos a seguir viendo, no dejan de ser menos importantes, pero individualidad y autogobierno son los pilares fundamentales, digamos, a la hora de formar una buena república, una sociedad en sí. Así que, señora Alba, ¿algo más que decir? No, solamente cerrar, eh, que todos debemos tener en cuenta que estos principios de individualidad y de autogobierno son la base de todo nuestro gobierno. En la familia es donde se enseña la individualidad y donde se enseña el autogobierno. La iglesia debe fomentar el autogobierno entre sus feligreses, entre las personas que asisten, porque la iglesia alimenta la conciencia de los ciudadanos. Y ciudadanos autogobernados no necesitan un policía en cada cuadra. Ciudadanos autogobernados hacen niños autogobernados, no necesitan que el maestro los esté viendo todo el tiempo para que hagan bien la tarea. No necesitan padres que estén poniendo cámaras de vigilancia a toda hora para saber si hacen o no las responsabilidades. El autogobierno es fundamental en todas las esferas de la sociedad. Un empleado en una empresa que es autogobernado es un empleado que aporta a la compañía y que no desgasta a la compañía con supervisores, con controles, con registros, con el reloj, con toda esta cosa que tienen que hacer las empresas hoy en día, porque tenemos empleados en las compañías que no son autogobernados, que necesitan muchos controles externos, porque no han aprendido la responsabilidad, la honestidad, bueno, toda esta cantidad de la diligencia en hacer su tarea, sino que todo el tiempo tienen que estar siendo supervisados, controlados, regulados por un supervisor, por una persona que esté a cargo de ello, y esto desgasta mucho las empresas, desgasta las familias, desgasta la iglesia y por supuesto desgasta la sociedad, y por esta razón tenemos un Estado tan grande que tiene que estar controlando y vigilando todo, que lo cual no debería ser. Entonces, ¿no? Invitarlos a todos para que empecemos a poner en práctica, a revisar cómo están estos fundamentos en nuestra propia persona y en nuestras propias casas, a nuestro alrededor, y comenzar a trabajar en ello. Que Dios los bendiga. Feliz tarde para todos. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo miércoles. Bendiciones a todos, que estén bien.